decisión era venir a observar. Teníamos noticias que habían algunas discrepancias entre los miembros del comité ejecutivo y por eso se tomó la decisión, tanto como la FIFA de la CONCACAF, de venir a observar cómo se desarrollaba el proceso tanto antes de la asamblea como durante la asamblea. Después de un día largo de pláticas, pudimos establecer que efectivamente habían discrepancias en el comité ejecutivo. Se oyeron las partes o los argumentos de ambos lados y se determinó que habían bases o argumentos que motivaban un seguimiento a discutir entre ellos y llegar a un acuerdo que permitiría trabajar a la federación. Pero muy importante, durante estas discusiones también se determinaron puntos técnicos y legales que podían viciar la asamblea de hoy. Una de las partes hizo notar que posiblemente hubieron vicios en la convocatoria de la asamblea de hoy. No se determinó al 100% si sucedió esto, pero hubo indicios de que las convocatorias, el proceso establecido en los estatutos que se debe seguir para convocar la asamblea del día de hoy no fue legal. O no fue a cabalidad, no hablemos de ilegalidad, no fue a cabalidad como los estatutos lo establecen. Nosotros no queríamos, cuando digo nosotros, es el comité ejecutivo y los aquí presentes, que esta asamblea, por estos alegatos de vicios, pudiera ser atacada en un futuro. Las decisiones que se iban a tomar el día de hoy, o los puntos que se iban a discutir, son puntos de mucho peso. Se les iba a presentar estados financieros de la federación, se iban a aprobar actas anteriores, se iban a discutir asuntos de estatutarios o de cambios de estatutos. Y nosotros lo menos que queremos es que se pudieran invalidar o atacar esas decisiones. También nos dimos cuenta que el proceso de determinación de los delegados que tenían derecho a asistir con voz y voto es un proceso difícil dentro del fútbol puertorriqueño. Ninguna de las dos partes, no me gusta hablar de dos partes porque el comité ejecutivo es uno, pero para ser honestos con ustedes, ninguna de las dos partes estaba al 100% seguro quiénes eran los delegados que el día de hoy podían asistir y expresar con voz y voto y llegar a tomar decisiones. En vista a esto, muy conscientemente y con el afán de no viciar la asamblea, el comité ejecutivo en pleno, no estuvieron presentes, pero por llamadas telefónicas sí se comunicaron con los otros miembros, decidieron llegar a un acuerdo, a un pacto, y decidieron que la asamblea, cuando se celebre, no debe adolecer de ningún vicio. Y por esto decidieron que se iba a convocar debidamente, como los estatutos lo establecen, y sin que no hubiera ninguna duda, la asamblea, para que no pudiera ser atacada por nadie. Y se tomó una decisión en consenso muy importante, que fue crear una comisión integrada por personas nombradas por el comité ejecutivo, personas responsables. Se mencionó un nombre ahora del licenciado Eugenio Díaz, que llegaron a un consenso. No sé, no lo conozco personalmente. Licenciado, perdón. No lo conozco personalmente, pero van a poner la responsabilidad en usted ayudar a establecer quiénes son los delegados. Entonces se decidió la creación de una comisión que va a trabajar en el ínterin en que se convoca a la asamblea y se lleva a cabo en determinar quiénes son los miembros que pueden votar. En resumen, ya me extendí mucho. El motivo por que se desea o se decide postergar la celebración es para que se celebre sin vicios y no pueda ser atacada. Estas son las razones por que su comité ejecutivo muy responsablemente tomó la decisión y nos complació mucho que al final del día, después de un día largo de discusiones y negociaciones, llegaron a un acuerdo, a un pacto que beneficia el fútbol puertorriqueño.
Y nuevamente repetimos, nosotros estamos aquí como observadores, pero velando como entes responsables del fútbol a nivel mundial y regional por el desarrollo y fomento del fútbol. Estas son las razones legalistas. Hay que hacer en estas asambleas tan delicadas, tan importantes, porque es una asamblea ordinaria donde se presentan temas de mucho fondo, que no haya ningún vicio. Les agradezco por darme el piso, no sé si tienen alguna pregunta, pero estos fueron los motivos que llevaron a la postergación de la asamblea. Adelante, Luis.